En 1943, mientras estaba prisionero por oponerse a Hitler, un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer escribió algo perturbador, y es que la estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la propia maldad. Y bueno, décadas después, el economista italiano Carlo Cipolla formalizaría lo que se conocerían como las leyes científicas sobre la estupidez, y que, desde su punto de vista, llegarían a predecir el colapso de las civilizaciones de forma total. Hoy vamos a analizar estas dos teorías que les mencioné, la de Bonhoeffer y la de Cipolla, desde la ciencia política, porque resulta que la estupidez no es un problema individual, es un fenómeno político estructural que explica desde el ascenso del fascismo hasta las crisis de las democracias contemporáneas. Así que vamos con el video. Bienvenidos a SciPolitik, un canal donde analizamos la política con cerebro, pero con onda. Dietrich Bonhoeffer escribió su ensayo sobre la estupidez en 1943, en la prisión de Tegel. No estaba filosofando en realidad sobre algo abstracto, estaba intentando entender cómo millones de alemanes que fueron educados y que tenían un alto nivel educativo y que vivían en una de las sociedades más avanzadas del mundo para ese momento, habían apoyado o tolerado el nazismo. Algunos, como Hannah Arendt, nos podrían decir que es la banalidad del mal. Por acá te dejo un videíto que hicimos sobre este concepto de Arendt y, bueno, Bonhoeffer no nos diría eso, sino que sería que fue por estupidez. Bonhoeffer había intentado razonar con gente común, vecinos, feligreses, incluso familiares, y descubrió algo aterrador. No importaba cuánta evidencia presentara, cuán lógicos fueran sus argumentos, la gente simplemente no escuchaba. Y entonces escribió algo así como: la impresión que uno tiene no es de estar tratando con un ser humano completo, sino con algo realmente incompleto. Bonhoeffer parte de la idea de que la estupidez es un problema sociológico y no psicológico. Y en esto se fundamenta gran parte de su teoría, así que vamos a revisarla a ver cómo podemos entenderla. La naturaleza de la estupidez para Bonhoeffer mantiene esa distinción radical que les mencionamos antes, como un fenómeno sociológico, destacando que no es lo mismo la ignorancia que la falta de inteligencia. Escribiría algo parecido a: hay personas que intelectualmente serían ágiles, pero que son estúpidas, y hay personas que intelectualmente podríamos considerarlas torpes, pero no son estúpidas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues la estupidez para Bonhoeffer, como mencionamos antes, al considerarlo un problema o un fenómeno sociológico, no se trataría de una deficiencia mental, sino una renuncia voluntaria del pensamiento independiente. Es lo que sucede cuando una persona deja de usar su propia razón y se convierte en eco de fuerzas externas. Escuchen esta analogía para que más o menos lo podamos entender. Y es que al conversar con un estúpido, uno no se estaría enfrentando a esa persona como tal, sino las consignas, los eslóganes y cosas por el estilo que se han ido apoderando de esa persona. Estaría bajo un hechizo, estaría cegado bajo su propia naturaleza, estaría siendo mal utilizada y abusada. Fíjense en un detalle en particular. Él menciona hechizo, cegado o poseído. Bonhoeffer, dentro de estas tres palabras, estaría describiendo una especie de posesión ideológica. La persona estúpida no piensa, es pensada por estructuras externas. Bonhoeffer identificaría varios rasgos específicos que serían cruciales para poder entender la estupidez como parte de un fenómeno político. En primer momento tendríamos la inmunidad de la razón y los hechos. Los hechos que contradicen los prejuicios personales simplemente no necesitan ser creídos. Y cuando son irrefutables, simplemente se descartan como excepciones tribales. Esta es la clave. No es estúpido que no entienda los hechos. Es el que ha desarrollado un sistema inmunológico cognitivo contra esos hechos. Un segundo aspecto sería la susceptibilidad al poder. Bonhoeffer observaría que la estupidez es un problema sociológico y como consecuencia de fuerzas históricas externas.
Pero ¿cuáles son esas fuerzas? Pues simple, el poder. Y ustedes me estarán diciendo, ajá, ¿pero por qué? Y es que bajo el abrumador impacto que puede tener el poder, al ser humano se les despoja de su independencia interna. La estupidez aparece cuando hay una concentración de poder político y cuando las masas se rinden a ese poder. El tercer punto sería la conversión en instrumento de ese poder. El estúpido para Bonhoeffer se convierte en un instrumento, en una herramienta, no en un sujeto político autónomo. Es un objeto movilizable. Puede ser activado bajo las consignas correctas, puede ser dirigido como un arma contra enemigos designados, pero no puede pensar estratégicamente sobre sus propios intereses. Es una cosa así como lo que le hizo Hydra al soldado del invierno. El cuarto elemento sería la peligrosidad del estúpido. Y es que acá nos advierte Bonhoeffer de algo crucial. El estúpido es más peligroso que el malvado. Con el mal, tú puedes protestar, se puede desenmascarar, se puede prevenir incluso mediante la fuerza. Pero contra la estupidez estamos totalmente indefensos. Es que ni las protestas ni la fuerza lograrían algo contra la estupidez. Las razones no tendrían impacto, los hechos que contradicen los prejuicios del estúpido simplemente no necesitan ser creídos. Pero entonces, ¿por qué es más peligroso? Bueno, porque el malvado opera dentro de una lógica. Podrías negociar, disuadir o contener. Mientras que el estúpido opera fuera de cualquier lógica, es impredecible y cuando millones de personas actúan estúpidamente al mismo tiempo, se destruyen civilizaciones. Entonces, ¿qué conexión hay con teorías dentro de la ciencia política? Bueno, vamos a verlas. Lo que Bonhoeffer nos estaría describiendo desde la teología podría tener ciertos paralelos profundos en la ciencia política. Gramsci, por ejemplo, y su concepto de hegemonía. Antonio Gramsci teorizó sobre el concepto de la hegemonía cultural, y esta se da cuando la clase dominante logra que su visión de mundo sea aceptada como sentido común por las clases que serían subordinadas. Esto no se logra solo por represión, sino por un consentimiento manufacturado. El estúpido bonhoefferiano es alguien que ha internalizado completamente el concepto de hegemonía. Otro concepto dentro de la ciencia política podría ser la servidumbre voluntaria, que lo diría Etienne Labotie. En el siglo XVI, Labotie ya se había preguntado, ¿cómo es posible que millones de personas obedezcan a unos pocos que podrían convertirse en tiranos? Y su respuesta fue costumbre y adoctrinamiento. La gente se acostumbra a no pensar. Bonhoeffer estaría diciendo lo mismo. La estupidez es servidumbre cognitiva y voluntaria. Otro concepto que podemos ver dentro de la ciencia política podría ser la autoridad y la obediencia bajo las premisas de Stanley Milgram. Los experimentos de Milgram en los años 60 demostraron que personas ordinarias pueden cometer atrocidades cuando una autoridad legítima se los ordena. Bonhoeffer habría anticipado esto cuando el poder captura la voluntad del individuo y delega su conciencia moral a esa autoridad. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico político? ¿Cuándo surge la estupidez? Pues parece que la estupidez es un producto de un contexto sociológico que, dado las circunstancias, las personas se pueden volver estúpidas o pueden permitir que otros las hagan estúpidas. Ajá, pero ¿cuáles serían esas circunstancias? Pues bueno, estaríamos hablando de una concentración extrema de poder político cuando el régimen o el partido o el líder logra monopolizar el discurso público, controlar medios, perseguir disidencias y establecer una verdad oficial que no puede cuestionarse. En esos contextos, pensar independientemente se vuelve peligroso. Y entonces la gente estaría desarrollando la estupidez adaptativa, porque es más seguro repetir consignas que razonar críticamente. Bonhoeffer habría observado esto en el Tercer Reich, pero el patrón no es único. Se repitió con Stalin, con Mao, con la dinastía en Corea del Norte, con la Venezuela bajo Chávez y Maduro. Podríamos argumentar, en democracias con polarización extrema, donde cuestionar el propio bando te convierte en un traidor. Con Bonhoeffer entonces tendríamos una conclusión un poco pesimista. Y es que todo intento de convencer al estúpido con razón
está destinado al fracaso. Contra la estupidez, lamentablemente, estamos indefensos. Pero, ¿habrá una solución? Pues para Bonhoeffer solo hay una y es casi mística. Y se trata de un acto de liberación, no de instrucción. No se puede superar la estupidez. Tiene que haber un colapso del sistema de poder que sostiene a las personas estúpidas y el individuo tiene que experimentar una ruptura existencial que lo despierte. Pero bueno, si ese poder se mantiene, si ese poder sigue en pie y la persona se sigue identificando con ese poder, pues cualquier cosa con razonamiento va a ser inútil. Porque eso de la educación y el fact-checking tienen efectos limitados contra la estupidez política estructural. Esta sería la lección más oscura de Bonhoeffer. Y es que no puedes razonar con alguien fuera de una posición a la que no llegó por medio de la razón. Sin embargo, Bonhoeffer no fue el único que llegó a la teoría de la estupidez, así que vamos a ver qué nos dice Carlo Cipolla. Antes de seguir con Cipolla, queremos recordarte que te puedes suscribir al canal. Es totalmente gratis, es un botoncito que está ahí abajo. También puedes darle like, comentar y compartir. Todo eso nos ayuda a seguir llegando a más personas y a nosotros a generar más contenido. En 1976, el historiador económico Carlo Cipolla publicó un ensayo satírico, pero en realidad profundamente serio. Y estamos hablando de las leyes fundamentales de la estupidez humana. Cipolla no era un psicólogo ni un filósofo, era un científico social riguroso que estudió el auge y la caída de los imperios. Su tesis es que la estupidez es la variable más determinante del colapso de las sociedades. Él habría propuesto 5 leyes que vamos a ver más adelante, que serían leyes científicas que, aunque suenan irónicas, tienen aplicaciones políticas reales. Así que vamos a ver esas 5 leyes y cuál es su traducción política. Primera ley. Siempre subestimamos al número de estúpidos en circulación. Esta es la ley más provocativa de Cipolla. Y es que lo más perturbador es que esto aplica incluso después de ajustar sus expectativas al alza de los estúpidos. Entonces, ¿por qué subestimamos? Porque bueno, tenemos un sesgo de proyección para Cipolla en el que asumimos que los demás razonan o que podrían razonar como nosotros. Y porque psicológicamente también nos es más cómodo pensar que la estupidez es una cosa excepcional y no una norma dentro de la sociedad. ¿Cuál sería entonces su aplicación política? Esto conecta directamente con el problema de la intención del votante. Investigaciones clásicas como Anthony Downs y más reciente Bryan Caplan demostrarían que la ignorancia política no es un bug del sistema, sino que es un feature. Caplan, en su texto The Myth of the Rational Voter, documenta que el votante promedio está racionalmente ignorante. A nivel individual no tiene sentido invertir tiempo en informarse porque tu voto individual no cambiaría los resultados. Pero cuando millones de personas piensan de la misma forma, pues obtienes decisiones colectivas catastróficas. Por ejemplo, hay un montón de estudios de conocimiento político básico en Estados Unidos que realmente muestran resultados demoledores. Y es que nos dirían que solo el 26% de las personas encuestadas pueden nombrar las 3 ramas del gobierno. Ahora, bueno, si cruzamos al otro lado del mundo y en Europa, al menos la mitad de todos los ciudadanos sabrían cómo funciona la Unión Europea. Y estas personas estarían votando en igualdad de condiciones que personas que sí decidieron investigar e involucrarse en la política o personas que conocen muy bien la política. Entonces, la primera ley de Cipolla nos diría que cuando diseñas un sistema político, no debes sumar cuántos participantes tomarán decisiones estúpidas. Las democracias, tal como la conocemos hoy en día, se diseñaron asumiendo que los ciudadanos eran personas informadas. Y la realidad es que, bueno, la cosa es totalmente distinta. La segunda ley de Cipolla nos diría que la probabilidad de ser un estúpido es independiente de cualquier otra característica. Esto estaría contradiciendo el mito tecnocrático, la idea de que más educación es igual a mejores decisiones políticas. Para este autor, nos diría que podrías encontrar la misma proporción de estúpidos entre PhD de Harvard y entre personas analfabetas. ¿Qué podemos asociar entonces dentro de la política? Bueno,
el fenómeno del motivated reasoning o el razonamiento motivado, estudiado por Kahn. Gente educada usa su inteligencia para reforzar sus sesgos y no para superarlos. Ejemplo de esto puede ser el negacionismo climático entre los mismos ingenieros conservadores. La tercera ley de Chipola nos diría que una persona estúpida causa daño a otros sin obtener un beneficio propio. Chipola clasifica a las personas en 4 tipos según el resultado de sus acciones bajo las mismas premisas que se mantienen en la teoría de los juegos. Los inteligentes buscan beneficiar a otros y a sí mismos. Ahí estaríamos dentro del win-win. Los malvados o los bandidos se benefician dañando a otros. Ahí estaríamos dentro del win-lose. Los incautos benefician a otros, pero se perjudican a sí mismos. Estamos hablando del lose-win. Y los estúpidos dañan a otros y a sí mismos. Estamos hablando del lose-lose. El ejemplo político perfecto para esto sería el Brexit. Estudios post-referéndum muestran que las regiones dependientes de los fondos europeos votaron a favor de salir de la Unión Europea. Se llama autosabotaje colectivo, un lose-lose. La cuarta ley para Chipola sería que los no estúpidos siempre subestiman el poder destructivo de los estúpidos. Esto podría explicar la crisis de diseño institucional que tenemos. Los fundadores de las democracias liberales, Madison o Montesquieu, por ejemplo, entre muchos otros, diseñaron checks de balances asumiendo actores malvados pero racionales. No anticiparon a los actores estúpidos, dispuestos a destruir a las instituciones, incluso cuando su propio interés se ve en riesgo. Un caso político que podemos destacar en esta ley sería la Alemania de Weimar. Los partidos tradicionales pensaron que podían usar a Hitler y controlarlos. Subestimaron que un estúpido, en el sentido de Chipola, aquella persona que destruye el sistema del que depende, es incontrolable. Quinta ley de Carlo Chipola. El estúpido es el tipo de persona más peligroso que existe. Pero, ¿por qué? Bueno, porque a lo mismo que llegó Bonhoeffer nos diría que el por qué es malvado puedes predecirlo. Sigue su interés, ya sea mantener su carrera, ascender, cumplir órdenes de forma gradual y sin pensamiento. Más o menos lo que vimos con la banalidad del mal. Negociar con él podría ser posible, podrías disuadirlo. Pero en cambio, con el estúpido, al ser impredecible e irracional, no maximiza la utilidad, maximiza el caos. En teoría de los juegos, el malvado juega un rol suma cero, mientras que el estúpido juega un rol de suma negativa, en donde todos pierden, incluyendo al propio estúpido. La métrica de Chipola para el declive de las sociedades las basa dentro de estas 5 leyes que les mencioné anteriormente. Y esto puede ocurrir cuando los estúpidos tienen más poder del que deberían, cuando los inteligentes se vuelven incautos, es decir, toleran demasiado, cuando los malvados hacen alianzas con los estúpidos, que suele pasar. Y esta tercera yo creo que es la más letal, porque cuando élites extractivas, que pueden ser malvados, popularizan a masas estúpidas, obtienes autoritarismo, populismo autoritario, debilidad institucional y el colapso estatal. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Tanto Bonhoeffer como Chipola llegan a la misma conclusión perturbadora, porque nos están diciendo que la política no es principalmente racional. Esto desafía la tradición liberal clásica, por ejemplo, que vendría desde Locke hasta Rawls, que llegarías a asumir que los ciudadanos son deliberativos, pero coincide en el giro conductista dentro de la ciencia política. Para Daniel Kahneman, pensamiento rápido versus pensamiento lento, es decir, la política opera en sistemas, heurísticas y emociones. Para George Lakoff, frames cognitivos, la política es guerra de metáforas, no de argumentos. Para Drew Westen, The Political Brain, las decisiones electorales son 90% emocionales. Un caso de estudio que podríamos mencionar considerando a Chipola y a Bonhoeffer sería la idea
dentro de la pandemia del COVID-19 y las respuestas estatales que tuvieron diferentes estados. Por ejemplo, Brasil y Estados Unidos, bajo Bolsonaro y Trump, mediante un negacionismo que dañó la economía y la salud pública. Es un lose-lose perfecto. ¿Pueden las instituciones protegerse de la estupidez? Veamos si desde alguna perspectiva de la ciencia política podemos responder a esto. Las tecnocracias van a preferir aislar las decisiones técnicas, bancos centrales independientes, tribunales constitucionales. La democracia epistémica de Slum o de Landemore diseñarían instituciones donde se agreguen conocimiento, no solo preferencias. Desde la perspectiva sobre una regulación de la información, estaríamos hablando de fact-checking y alfabetización mediática. También tendríamos un contrapeso antipopulista. Las instituciones serían contramayoritarias. Bonhoeffer sería escéptico en estos aspectos, y es que las instituciones solo funcionan si la cultura política las legitima. Y si la masa es estúpido en sentido sociológico, deslegitimará cualquier freno técnico como elitista. Ambos autores podríamos decir que son pesimistas estructurales. Bonhoeffer diría que solo Dios puede liberar a lo estúpido. Requeriría de una transformación interna, no externa. Pero Chipola diría que la proporción de estúpidos es constante, así que no puedes reducirla, solo puedes mitigar su impacto. Entonces, dentro de la ciencia política, nos deberíamos hacer preguntas incómodas. ¿Es la democracia viable si Chipola tiene la razón y hay un piso infranqueable de decisores estúpidos? ¿Necesitamos guardianes epistémicos contrario al ideal democrático de igualdad política? ¿O hay que aceptar que la política es gestión de estupidez endémica y no su eliminación? Pues una posible síntesis optimista sería que las instituciones resilientes no eliminan la estupidez, pero pueden absorber los shocks que se pueden generar. Ejemplos podemos ver la Alemania post Segunda Guerra Mundial o constituciones con cláusulas pétreas, pero no sé qué tan factible puede ser. Entonces, recapitulemos. Bonhoeffer nos estaría enseñando que la estupidez es política también, porque surge cuando las estructuras de poder capturan la autonomía cognitiva de las personas. No es un problema si la persona tiene IQ o no, es un problema de dominación. Chipola, por su parte, nos daría un marco científico. La estupidez es predecible, medible y el factor más determinante en el colapso de las sociedades modernas. Las civilizaciones no estarían cayendo por escasez de enemigos externos. Estarían cayendo por la acumulación de decisores estúpidos o decisores lose-lose. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con esta visión pesimista o creen que se subestima la capacidad humana de aprender colectivamente? Recuerden que el mayor acto de resistencia política es pensar ustedes mismos. Esto fue SciPolítica, un canal donde analizamos la política con cerebro pero con onda. Adiós.